Bienvenidos a este 2026. ¿Quién está emocionado de un nuevo año? Sí, bueno, por lo menos a mí me encanta el año nuevo. Ese momento donde puedes empezar de nuevo todo lo que no hiciste el año pasado. Esta es la oportunidad para empezar a hacerlo. Sí, toda esa comida que nos comimos en diciembre, desde hoy desaparece. Mentiras, no hagan ejercicio, ¿verdad? O sea, es como vamos a arrancar de cero. Sí, cada año tenemos esa oportunidad de arrancar de cero. Y algo que me gusta hacer o que vengo haciendo hace 9 años es que a final del año yo le pido al Señor muy intencionalmente que me dé visión para el siguiente año. Entonces, la última semana la tomo a un estilo, digamos, sabático, donde menos trabajo, más enfocado en orar, en leer la palabra, en ayunar, en buscar, sí, esa visión. ¿Qué es lo que tienes para mí, para mi salud, para mis finanzas, para nuestra relación, para la iglesia, para el ministerio, para todas las cosas? Y cada año me da una palabra. El año pasado, inclusive, fue la palabra para la iglesia que fue identidad y propósito. Y todo el año estuvimos trabajando en eso y se manifestaba por medio de personas, por el crecimiento, por las series que vimos y encontrando ese propósito como iglesia. Entonces, cuando hago este proceso, digámoslo así, cada año, Él me pone cuando pone una palabra en mi corazón, yo me doy cuenta que es la palabra cuando me toca ir a buscar el significado. Cuando tengo que ir a mirar como, bueno, ¿qué quiere decir esto? De pronto tengo una idea de qué significa la palabra, pero me toca profundizar un poco más, investigar. Y este año me pasó algo muy curioso porque mientras investigaba cuál era la palabra o el significado de la palabra, el significado de la palabra, el proceso que me revelaba lo que significaba la palabra, era el significado de la palabra. ¿Están conmigo? Entonces me pongo a mirar y digo, wow, increíble. O sea, lo que me estaba dando como tal, lo tenía allí, pero algunas veces no me daba cuenta. Y la palabra para este año, ¿y por qué comparto esto? Porque para mí es una palabra profética, porque es de la manera en que va a dirigir en muchas formas cómo mantengo mi vida espiritual, mi vida relacional, cómo dirigimos la iglesia y especialmente como el pastor. Esta palabra se la pido muy intencional para que me dirija cómo dirigir la iglesia. Amén. Porque es Él el que me da la palabra para poder dirigir la iglesia. Entonces, esta fue, digamos que me sorprendió porque no la había escuchado antes en cuestión de aplicarla como tal para manejar la iglesia. Y la palabra fue, ¿alguien quiere adivinar? No, revelación. Ah, la dieron. Revelación. Y me acordó de una historia cuando yo buscaba la palabra revelación. Yo decía, entendemos cuando Dios nos habla, ¿cierto? Ciertas cosas, pero como que tenemos que meternos un poquito más a fondo para entenderle precisamente. Es la intencionalidad de nuestro diálogo con Él. Entonces, cuando estoy pensando en esta palabra, me acuerdo cuando primero llegué acá a los Estados Unidos, 18 años, pude ir a la escuela secundaria y tomé una clase de fotografía. Y bueno, 26 años atrás, la fotografía era completamente diferente, ¿sí? No es como la era digital que sacas el celular y te tomas el selfie y ya puedes ver la foto ahí mismo. No, tenías que comprar un rollo, metérselo a la cámara y la cámara me acuerdo que era 35 milímetros y tú enfocabas el rollo, los lentes, hasta que esa imagen que querías capturar estaba clara. Una vez la capturabas, no sé si a alguno de ustedes más o menos les tocó esto, pero esa imagen quedaba en ese negativo. Y para poder tú obtener la imagen en una foto, tenías que revelar ese negativo.
Me acordaba de eso y decía yo, tan interesante, porque tenías que pasar un proceso donde entrabas a un cuarto oscuro, solamente había una luz roja, porque no podía entrar la luz, si la luz entraba al negativo se dañaba. Imagínate tú, esas que tenías 40 fotos y habías tomado de un momento a otro, se dañó el negativo. Ay, la fiesta del niño, Dios mío bendito, no quedaron fotos. Pero entonces pasabas ese proceso y los ponías en químicos hasta el momento en que la colgabas. Y cuando colgabas la foto, empezaba al frente de tus ojos a aparecer la imagen que tú habías capturado. Pero lo que más me gustaba era que en el momento en que tú veías esa imagen, sabías que ya tú habías capturado, ¿sí? lo que estabas mirando, lo que aparecía allí, pero tenías la oportunidad de observar cosas que no habías visto cuando capturaste la imagen. Cuando tú tomas la foto, tú ves ciertas cosas, pero cuando la detallas, ves cosas que tú dices, oh, wow, oh, mira esto, oh, mira a esa persona como cerró los ojos. ¿Sí? Entonces, me trae solamente qué es la forma de qué es la revelación. Y cuando hablamos de la palabra revelación, que viene del latín revelare, sí, que es la combinación de velum o un velo, sí, con que cubres, ¿sabes? Los que cubren a las novias, a las esposas cuando se van a casar, el velo y remover o quitar. Y esa palabra es la palabra Apocalipsis en el griego que se escribió el Nuevo Testamento. Entonces, la palabra revelar, sí, Apocalipsis, literalmente significa remover el velo, ¿sí? Manifestar lo que ya estaba ahí, obtener lo que no podías ver anteriormente. Y me pareció demasiado curioso porque empezó a hablarme por medio, ¿sí? de la revelación. Si tú te pones a pensar la palabra revelación o apocalipsis que está en la Biblia, es la culminación de toda la historia de la humanidad. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis empieza revelando cómo se creó el mundo, reveló cómo nos creó a nosotros los seres humanos, cómo se le reveló al ser humano anteriormente, ¿sí? Reveló en el Antiguo Testamento cómo iba a manifestarse, ¿sí? Como hombre en su Hijo, ¿sí? Luego llega Jesús, que es la revelación de Dios en forma de hombre como su Hijo. Y de ahí llegamos al final, ¿sí? Que es el libro de la vida, el manual de la vida. Toda la Biblia es el manual. Entonces nos revela por medio de una historia el principio y cada historia de ellas empieza Jesús y a lo último, Apocalipsis, que en inglés es Revelations, que es la revelación que le dio al apóstol Juan cuando estaba en la isla de Patmos, que lo habían echado, lo tenían ya desertado por predicar el Evangelio. Y esa revelación era como terminaba toda esa historia. Entonces cuando pienso en eso y veo la consistencia que tiene Dios en cada una de las partes, porque cuando tú miras la Biblia y tú lees algo en el Antiguo Testamento, en otra época, en otro contexto, en otra dimensión, que no tiene nada que ver con nosotros, pero igual Él te revela algo. ¿Están conmigo? Entonces, mirando todo esto, esta revelación, esta palabra, vamos a arrancar este año con una nueva serie. Y esa nueva serie se va a llamar, o se llama, Fruto Revelado. Y el fruto revelado es el resultado visible de una obra invisible de Dios en la vida del ser humano. Es el fruto visible de un trabajo, de un proceso invisible en nosotros, en el ser humano. Y ese es el que se refleja en el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, el fruto revelado es el carácter de Cristo que se refleja en nuestras vidas, en la vida del creyente, en la vida del cristiano. ¿Están conmigo?
Entonces, es una parte de un proceso, ¿sí? Que te da un resultado. Jesús mismo lo decía constantemente, por los frutos los conocerán. ¿Sí? Mateo 7, 16 al 17, por sus frutos lo conocerán. Todo buen árbol da buen fruto. Luego en Mateo 12, 33, es decir, si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le conoce por su fruto. Y cuando te pones a pensar en el fruto de un árbol o en un árbol, ¿sí? Que metemos una semilla a la tierra, se le echa agua, empieza a salir, se le ve el tallo, empiezan a salir las ramas, ves las ramas, ¿sí? Tú ves las hojas, puedes empezar a identificar de pronto qué es ese árbol. O si tú sembraste la semilla, puedes identificar a medida que va creciendo qué es, qué tipo de árbol es, ¿cierto? Pero el proceso de crecimiento y de maduración de ese árbol tiene un fin como tal. Y ese fin es dar un fruto. Tal vez no todos los árboles, pero todos tienen un proceso donde llegan hasta esa madurez. Entonces, cuando el árbol pasa por ese proceso, cuando el árbol se le riega, recibe el sol, pasan las diferentes temporadas y llega la hora de la cosecha, el fruto revelado, lo que muestra el árbol, lo primero que sale es lo que caracteriza el árbol. Porque tú lo puedes identificar o tú puedes ver las hojas y te parecen conocidas, pero tal vez no es. Pero el fruto es el que te da a entender cuál es el carácter. Porque cuando hablamos de carácter, estamos hablando de que siempre ese árbol va a dar el mismo fruto. ¿Están conmigo? Porque no podemos ver un árbol de mango dando piña. ¿Cierto que no? Entonces, cada vez que ese árbol pase por su proceso y dé la cosecha, vamos a ver mangos. Y así es el carácter de Cristo reflejado en nosotros. Esa es la primera parte del fruto revelado. Y nosotros como tal, como seres humanos, llevamos un proceso desde la infancia, desde la niñez, donde tenemos un comportamiento, un carácter, ¿sí? Que está basado en valores y principios que nos enseñaron en nuestras casas. Nuestra cultura, nuestros padres, el trabajo, la economía, todas estas cosas hicieron que nosotros reflejáramos cierta identidad, pero toda basada en esos valores y principios. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, esos valores y principios nos crearon hasta ahora lo que somos, hasta el momento en que llegamos a reflejar el carácter de Jesús. Y Jesús viene y nos da las instrucciones de cómo es el carácter reflejado de un cristiano. Cuando él empezó su ministerio, cuando Jesús empezó su ministerio, lo primero que empezó a anunciar fue el reino de los cielos, ¿sí? Que dice que era algo completamente diferente, organizado completamente diferente a cómo era el reino del mundo, a lo que el mundo pensaba que eran las cosas. Entonces, en su primera prédica, la gente estaba preguntándose, bueno, ¿yo cómo califico para el reino del cielo? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Cómo calificamos para el reino de los cielos? ¿Qué pasaría si hoy muriéramos? ¿Entraríamos al reino de los cielos? ¿O cuál es ese fruto, cuál es ese carácter que me identifica, que en el momento en que yo llegue allá, él me diga, oh, Mango, ven. Oh, Luis, ven. Sí, entonces cuando él empieza esta prédica, que fue el sermón de la montaña, dice la palabra que se subió a la ladera y empezó cuando vio la multitud, dice en Mateo 5, del 1 al 3. Entonces, primero voy a hacer un paso hacia atrás. Toda la serie la vamos a basar en las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas fue con que abrió el sermón de la montaña y las bienaventuranzas eran esos valores y principios
que él estaba dando a la gente para que entendiera la diferencia. Entonces, todas las semanas vamos a leer las bienaventuranzas juntos, ¿sí? Empezando desde hoy. Y para eso les quiero pedir que nos pongamos de pie y leamos la palabra. ¿A quién le gustan las bienaventuranzas? Amén. Entonces dice, Mateo 5, vamos a leer del 1 al 3 y la vamos a leer juntos, ¿sí? Le dice 1, 2, 3. Cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Mira al que está a su lado y dígale, mostrame tu fruto. Se pueden sentar. Mostrame tu fruto, fruto revelado. Entonces, las bienaventuranzas las podemos entender de unas 4 maneras complementarias. Entonces vamos a caminar un poco en sí, qué era lo que él quería decir con estas bienaventuranzas y qué son. Primero, ellas funcionan como ese código de ética que él estaba dando a los discípulos, ¿sí? Como esos valores y principios para poder calificar para el reino de los cielos. Segundo, constaban de lo que vale para el reino de los cielos. Entonces hacía un contraste, las bienaventuranzas hacen un contraste en lo que vale para el reino de los cielos y lo eterno a lo que vale para el mundo, que es lo temporal. Tercero, hace una diferencia, las bienaventuranzas te buscan mostrar una diferencia entre la fe superficial, la religiosidad, el legalismo, y una fe auténtica, que es lo que Cristo nos llama a ser, seguidores de Él, discípulos de Él. Y cuarto, nos muestran cómo todo lo que Dios venía prometiendo y todo lo que ha prometido, lo cumple por medio de Jesús para el reino de los cielos. ¿Están conmigo? Entonces, las bienaventuranzas significan no solamente alegría o no solamente como que todo va a estar bien. No, las bienaventuranzas, lo que Jesús estaba diciendo era, no importando tus circunstancias externas, tú vas a tener gozo y esperanza. Entonces, no importa lo que te pase en tu vida diaria, tu salud, economía, relaciones, problemas, bienaventurado, gozoso, dichoso, es ese que pasa por medio de esas cosas y aún tiene esperanza y tiene gozo. En eso se resumen, digámoslo así, lo que son las bienaventuranzas. Él dice, esto es lo que las personas que buscan el reino de los cielos van a experimentar a medida que tú vas creciendo, a medida que vas mostrando ese carácter. Eso es lo que tú reflejas. ¿Están conmigo? Entonces, el fruto revelado de ese carácter, primero que todo, la primera bienaventuranza nos habla es de la dependencia total en Dios. La dependencia total en Dios. Cuando Jesús dice en Mateo 5:3, bienaventurados, dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Él no estaba hablando de pobreza material, él no estaba hablando de una tristeza por cosas del mundo, él no estaba hablando de melancolía, ni estaba hablando de nada que tenga que ver con el mundo. Él estaba diciendo, dichosos los que entienden que sin Dios no es lo mismo. La pobreza de espíritu, lo que Jesús nos está queriendo decir es, necesito completamente a Dios. No soy nada acá en la tierra, sino es que estoy con Dios. Pobre de espíritu, no pobre de banco, porque yo no creo en la pobreza del banco. Tenemos un Dios abundante y como tal sabemos que recibimos su abundancia. Pero la pobreza de espíritu, Jesús dice, si tú entiendes que tú me necesitas, que tú no puedes vivir de la forma que has venido viviendo toda tu vida,
sino que es conmigo, tú recibes el reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos le pertenece. El reino de los cielos le pertenece. Mira, cuando yo primero llegué a los pies del Señor, hace un poco más de 11 años, me acuerdo, estaba bien económicamente, no me dolía nada, tenía un excelente trabajo, familia, amigos, estaba bien, no tenía nada de qué quejarme. ¿Sí? Pero cuando yo entro a esa iglesia y me siento en esa silla, coincidencialmente para coger unas notas para la universidad, y yo escucho esa palabra que de pronto algún día había escuchado pero no había visto. La realidad que Él me habla en ese momento, cuando me dice, tú no vas para ningún lado, yo tengo algo para ti. Y en ese momento yo sentí en mi corazón que empezó un velo a caerse, que empezó a revelar algo que anteriormente nunca había visto. Que así yo hubiera creído en Dios, porque crecí en una cultura católica, creo que muchos de acá nos podemos relacionar con eso. Escuchamos y creemos en Dios, pero nunca iba a la iglesia. Es más, no me interesaba la iglesia. Tenía algo en contra de la iglesia. Tenía algo en contra de los curas. La extensión de mi creencia era, o religión, era el Padre Nuestro. Por ahí de vez en cuando me acordaba. Pero fue en ese momento cuando Él se revela ante mis ojos y me dice, yo tengo algo para ti, que empezó a caer una escama, a caer un velo que tenía en los ojos que no me dejaba ver lo que ya estaba allí. Pero fue en el momento en el que yo le dije, sí, quiero que me sigas mostrando. Quiero eso que tú me estás diciendo que está allí, yo lo quiero. Lo que yo sentía en ese momento, yo sabía que no terminaba allí, porque nunca lo había sentido anteriormente. Entonces, en ese momento que yo estoy allí sentado, yo le digo, ok, y me quedé todo el servicio. Y lo más gracioso, salgo de la iglesia, llego a mi casa y de una me fui a buscar una Biblia que me habían regalado una novia anterior. Cuando voy a mirar la Biblia, había pasado solo un mes después de 10 años que me la había regalado, exactamente 10 años, que ya él estaba mostrándome con pequeños pasos y sutileza lo que estaba allí, que quería que yo viera. Pero yo no lo había visto porque no le había dicho que sí a lo que él me estaba mostrando. Y es en esa forma en la que cuando él nos dice el fruto, ¿sí?, revelado, ¿sí?, esa pobreza de espíritu, es cuando tú le dices, sí, yo sé que te necesito, acepto que sin ti no puedo hacer nada, absolutamente nada. Entonces es en ese momento en que esa revelación empieza a darse. ¿Y cómo reaccionamos nosotros cuando esto sucede? ¿Cómo reaccionamos cuando el Señor empieza a mostrarnos? Tomando la decisión de recibirlo. Tomando la decisión de recibirlo. Es el primer paso. Porque cuando tú recibes en tu corazón lo que Él quiere mostrarte al Señor, cuando tú pasas de el entender quién es Jesús al sentir y haces una conexión entre las dos, algo sucede en ese momento. Pero es solamente cuando tú declaras que tú lo crees, que tú lo sientes, que tú lo recibes, es que empieza a caer ese velo. Porque podemos pasar años yendo a la iglesia. Podemos pasar años en una cultura religiosa o católica, o bueno, tú le puedes poner la denominación que quieras, y nunca
conocer a Dios. ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? Yo conozco personas que tienen años en la fe y sin juzgar se puede ver que no entienden, que no han sido removidos esos velos que tienen en la cara, porque no entienden qué es el seguir al Señor, el ser pobre de espíritu, el necesitarlo a Él para que te guíe cada día, en cada decisión, cada mañana. Cuando empezamos el año, Señor, muéstrame qué quieres para mi vida, para la iglesia, para mi salud, para mi economía, para mis relaciones. Solamente cuando nosotros entendemos eso, es que Él empieza ese trabajo. ¿Sí? El año pasado hicimos un arduo trabajo con la identidad y ese propósito. Bastante. Yo creo que los que vienen siguiendo todo este proceso pueden testificar de que el Señor ha estado allí mostrando, dando palabra. Y así como tal, este año lo viene a hacer, donde va a revelarnos paso a paso, cada semana, las cosas que quiere que hagas, cómo piensas, cómo sientes, cómo perdonas. ¿Qué es lo que quieres que hagas para ese siguiente trabajo? Si es que es ese el siguiente trabajo que Él quiere para ti. Yo quiero que me entiendan lo que yo les estoy diciendo. No es simplemente creer en Dios, creer en Jesús. Sí, lo recibo en mi corazón y lo confieso con mi boca. No, es creerle lo que Él nos dice. Que si te pone una obstrucción para tú avanzar en un trabajo, tú dices, Señor, es tu voluntad. Si no es para yo obtenerlo, tú lo pones allí. Pero cuando venimos a Él, le preguntamos, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Para que Él te pueda mostrar y te pueda revelar. Y hay una revelación muy, muy importante, y con esto quiero empezar a cerrar un poco esta introducción a esta serie y a esta prédica. Y es cuando él habla en esta bienaventuranza, bendecidos o gozosos, bienaventurados los pobres de espíritu. Y Él dice, porque les pertenece, el reino del cielo les pertenece. ¿Alguna vez han puesto a pensar que lo que quiere decir con esto es que no significa ni un mérito? Nosotros no nos los ganamos, pero ya nos los está dando. Pero Él lo habla en presente. Dice, les pertenece. Cuando tu carácter se revela, cuando tú tomas esa decisión, cuando tú das ese paso de fe y de confianza, ahí mismo se revela lo que te pertenece. Escuchen bien la promesa. Los pobres de espíritu les pertenece el reino de los cielos. Y mira lo que dice en Juan 15:16. Dice Jesús, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que les pidan, lo que le pidan en mi nombre. Yo no sé ustedes, pero cuando yo leo esto, yo me lo creo. Yo me lo creo. Si Jesús me dice que Él me escogió a mí, yo me lo creo. ¿O es casualidad que estemos aquí? ¿O es casualidad que lo conozcamos, que escuchemos su palabra, que lo estemos buscando? Entonces cuando Él dice, no fueron ustedes los que me escogieron a mí. Ninguno de nosotros nos merecíamos. Ninguno de nosotros nos merecemos. Mas sin embargo, nos los da. Y nos escogió a cada uno de nosotros. Y dice, y los comisioné, o sea, los mandé. No solamente
acepta de que me necesitas, ¿sí? Acepta de que fuiste escogido, porque es que es una de las cosas que muchos podemos fallar, que no entendemos o aceptamos la idea de que somos escogidos. ¿Cuántos de ustedes creen que han sido escogidos? Somos escogidos. Él dice, te escogí yo a ti, no tú a mí. Y te comisioné, te mandé. Vamos a hacer un trabajo, vamos a empezar a mostrar ese fruto. Dice, y ese fruto, después de que tú sigas y te permanezcas dándolo, porque no es solamente llegamos y mostramos el carácter por primera vez y ya, volvemos a, ¿sí? O paramos de seguir avanzando, sino que ese primer paso, ¿sí? Reflejar el carácter de Cristo, ¿sí? Aceptarlo, saber que lo necesitamos, recibirlo, nos pone en el punto de partida para lo que tiene para nosotros. No solamente este año, como iglesia, o como individuo, como familia, sino para el resto de nuestras vidas. Aceptar que nos escogió, que nos comisionó. ¿A quién le gustaría trabajar para Jesús? Ave María, el mejor jefe que hay. No da días libres, pero bueno, mentiras. Inclusive Él hace que cojamos días libres, que es lo mejor del caso. Los comisioné. Entonces empieza esta perseverancia, empieza este trabajo cuando lo aceptamos, cuando decimos, listo, ya, acepto que me escogiste, soy tuyo, te necesito, te declaro como mi Señor. Empezamos a trabajar y mira lo que dice. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Porque algunas veces primero le pedimos y después aceptamos. ¿A alguno le pasa? Señor, dame, bendice mi cuenta de banco para comprarme este carro. Necesito un carro para el trabajo, pero tiene que ser un Mercedes. Bendícelo, por favor, Señor, porque es que lo necesito para el trabajo. Pero Él dice, primero acepta que trabajas para mí, que eres mío, y después pide todo lo que quieras. Y la razón por la cual es porque cuando das ese fruto, cuando tú manifiestas el carácter de Cristo, empiezas a manifestar humildad, mansedumbre, amor, servicio, paz en todo lo que te suceda. Sí, paciencia, esperar a que llegue. Y así después Dios viene y nos llena con todo lo que Él ha puesto en nuestros corazones. Porque no es que nosotros tengamos las cosas en nuestro corazón y le decimos, Señor, dame todo lo que hay acá. No, Él pone esas cosas en nuestros corazones. Entonces yo quiero hoy que pensemos en cómo se va a revelar el Señor en nuestras vidas este año. ¿Cómo se va a revelar en la vida de cada uno de ustedes este año? Yo no sé ustedes, pero yo estoy muy emocionado al respecto. Cada día que me muestre por medio de una persona, por medio de nuestra familia, por medio de la Biblia. Si no están leyendo la Biblia, si no han empezado a leer la Biblia, yo les ruego que lo hagan. La mayor revelación en sus vidas va a llegar por medio de ese libro, el cual escribió hace tantos años y aún viene, se revela y te revela. Todo lo que necesitabas, todo lo que nosotros necesitamos, el manual de la vida entero está allí. Entonces Él dice, mira, acá estoy, me revelé a ti y te voy a seguir revelando todo lo que necesitas saber. Si tú lo aceptas, y vas a ver cómo mi papá te da todo lo que tú quieres, todo lo que pone en tu corazón. Amén. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra decisión este año? ¿Vamos a aceptarlo? ¿Vamos a aceptar ese llamado? Sí, así es. Vamos a aceptar ese llamado que dice, yo te escogí. ¿Quiénes de ustedes no han aceptado ese llamado? ¿Quiénes de ustedes no han aceptado
que Él te escogió. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a hacer una oración y yo quiero que con nuestros ojos cerrados y con nuestro rostro inclinado, darle la oportunidad a los que están aquí que no han aceptado ese llamado. Si hay alguno aquí en este momento que no le ha dicho sí al Señor, que no ha declarado con su boca lo que viene sintiendo en el corazón, yo quiero pedir que te pongas de pie. Yo quiero pedir que hoy tú aceptes que eres escogido. Y quiero que te pongas de pie para saber por quién voy a orar, por quién vamos a orar. Si este mensaje llegó a tu corazón y tú estás listo o lista en este momento a decirle: Señor, acepto. Yo quiero que te pongas de pie. Y vamos a orar todos como iglesia.